Buenas chicos, ¿qué tal? Como lo prometido es deuda, ahora voy a grabar la clase, el resumen de lo que fue el primer día de clases del desarrollo de nuestra materia, ¿verdad? Nuestra materia, como ya se habrán dado cuenta, se llama anatomía. Vamos a estar hablando todo lo que refiere a la anatomía humana, evidentemente, en base a sus comportamientos, cuáles son sus partes, cuáles son sus funciones, qué relevancia tiene la anatomía en o sea, el estudio de la anatomía, mejor dicho, en lo que va a competir, o sea, en lo que le compete a nuestras carreras, ¿verdad? Tanto al área de podología como también al área de masaje estético. Ese primer día estuvimos hablando justamente sobre la importancia del estudio de la anatomía y que básicamente gracias a esos estudios se pueden determinar también que cualquier alteración en las mismas, cualquier alteración en la estructura anatómica puede conllevar a una patología, ¿verdad? O al estudio también posterior de ciertas enfermedades. Entonces, gracias a ese estudio que se había realizado en tiempos, hasta hoy día de hecho, podemos determinar la agresión que pueda, a la que le pueda someter algún tipo de patología. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos saber, por ejemplo, que si en teoría, por ejemplo, un hueso tiene que estar firme, tiene que estar intacto, al padecer una ruptura, evidentemente sabemos que eso va a ocasionar dolor, va a ocasionar inflamación y demás, ¿verdad? O sea que está sujeto a padecer algún tipo de traumatismo o de lesiones que conllevan alguna patología. Muy bien. En cuanto a la definición de la anatomía, es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, topografía, ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que las componen. Entonces, evidentemente no podemos hablar de anatomía si solamente vamos a estar hablando de una estructura, lo que justamente estuvimos viendo ya en la segunda clase también, ¿verdad? De que es un conjunto de todo. Pero también una de esas estructuras, al ser lesionada o al ser afectada, evidentemente ya repercute por todo el esqueleto. En cuanto a la posición anatómica, en teoría, la posición anatómica normal sería, siempre pensamos que es parándonos erguidos, con la frente en alto y demás, ¿verdad? O manteniéndonos rectos cuando nos estamos sentando, no jorobándonos cuando nos sentamos, ¿verdad? Pero en teoría, según la posición anatómica, sería esta la posición. Parado erguido, evidentemente, pero con las palmas de las manos hacia adelante. Esa sería una posición anatómica. Justamente tiré una preguntita aquella vez en el grupo, o sea que el grupo, y consulté cuál es la posición correcta de un ser humano. Porque, como dijimos, esto es la posición anatómica para su estudio más que nada. Pero la posición correcta del cuerpo humano es el movimiento. Nuestro cuerpo no está diseñado para el reposo. Por eso es que justamente también mencioné, ¿verdad? Que el famoso que nuestra gente dice, eh, la añe no itereinos atea y ya la shera supaba, te dice la gente, ¿verdad? Nuestras abuelas principalmente usan mucho ese término. De que cuando estamos más quietos, parece que más nos duele todo. Y es tal cual, porque nuestro cuerpo no está diseñado para estar quietito. En cuanto a los planos anatómicos, para el poder estudiar a profundidad la parte del cuerpo humano, se trabaja o se estudia por secciones. ¿Qué quiere decir eso? Se secciona, se corta al cuerpo, no de forma literal, ¿verdad? Pero para su estudio más que nada. Tenemos un plano sagital, que es el que divide el cuerpo en la mitad de la cabeza. ¿Cómo es eso? Le cercena toda esta parte. Y se queda entonces el cuerpo
es seccionado de izquierda a derecha. En un plano frontal o coronal sería esta manera. En la mitad de la cabeza también, pero se secciona el cuerpo de atrás para adelante, o sea, de un lado posterior a un lado anterior. Y en un plano transversal divide el cuerpo humano por la mitad, así como vemos acá en la imagen. Entonces, se secciona el cuerpo de arriba para abajo. Entonces sería de manera superior e inferior. Tengan muy en cuenta estos planos anatómicos de sección porque justamente gracias a estos planos es que se estudia a profundidad o se estudió a profundidad los órganos internos y demás y sus funciones en base a secciones, por secciones, ¿verdad? Muy bien. Acá quiero quedarme un poquitito. Los términos de orientación, los términos de posición, vamos a hablar. Craneal, que sería para arriba, todo lo que ya esté cerca de la cabeza, y caudal es todo lo que esté alejado de la cabeza. Por ejemplo, caudal serían los pies y craneal sería el hombro, por ejemplo, porque está más cerca de la cabeza. En una orientación, aquí podemos observar una orientación distal porque está lejos de la zona caudal, perdón, de la zona craneal, y proximal que está cerca de la zona craneal también. También podemos dividir las secciones a través de una sección ventral, que sería, en teoría, boca abajo, y la dorsal, que sería esta partecita que observamos acá. Aquí también podemos dividir justamente en cuanto a las posiciones del cuerpo. Podemos encontrar, esta sería una línea imaginaria, una línea media imaginaria que puede dividir al cuerpo de manera de derecha, o sea, de izquierda a derecha básicamente. Entonces, todo lo que esté, por ejemplo, cuando el brazo retiramos o alejamos el brazo de esta línea, estamos hablando de una abducción. Estamos separando, estamos retirando el miembro de esta línea media. Sin embargo, cuando acercamos otra vez el brazo a esta línea media, entonces estamos hablando de un movimiento de aducción. Y aquí observamos justamente eso que les estoy mencionando, los movimientos corporales en este caso. Aducción sería donde el cuerpo se aproxima al plano simétrico medial o coronal, que es lo que les mencioné, la línea media, en teoría que divide al cuerpo de izquierda a derecha. Cuando alejamos es abducción, cuando es opuesto a la aducción. Y cuando vuelve otra vez a acercarse a esa línea, entonces estamos hablando de de una aducción, digo. Los movimientos de flexión es cuando el cuerpo se aproxima en dirección antero-posterior. Aquí podemos observar, por ejemplo, esta sería una flexión de muñeca y cuando llevamos la mano hacia arriba, en este caso, en esta posición, esta sería una extensión de muñeca. Mismo aquí. Cuando elevamos la pierna hacia arriba sin flexionar la rodilla, estamos hablando de una extensión de cadera. Y cuando mandamos la pierna hacia atrás, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio de glúteos, la patadita, ¿verdad? Ahí estamos realizando una extensión de cadera en ese caso. Cuando una persona está sentada, por ejemplo, y levanta la pierna, la rodilla en ese caso, está realizando una extensión de rodilla. Y cuando justamente envía hacia atrás, también está flexionando la rodilla. En cuanto a las posiciones, al acostarse, por ejemplo, aquí encontramos cuando nos acostamos, por ejemplo, boca arriba, estamos hablando de un decúbito supino, o sea, un decúbito dorsal en este caso.
Cuando nos acostamos, por ejemplo, de costadito, estamos hablando de un decúbito lateral. Decúbito siempre es posición, ¿está bien? Aquí, por ejemplo, cuando una persona se acuesta boca abajo, en ese caso entonces sería decúbito prono. Muy bien. Las ramas de la anatomía. En la anatomía, como les digo, si bien se divide por secciones, también se dividen por ramas para un mejor estudio, ¿verdad? Tenemos un estudio microscópico en donde se habla o se estudia la parte citológica e histológica del cuerpo, o de las células y los órganos y demás. Y en una rama macroscópica, o sea, de mayor magnitud, cuando se trabaja más exclusivo, aquí encontramos a la cardiología, nefrología, angiología y demás, ¿verdad? Todos estos estudios enfocados en el área específica a estudiar en este caso. Muy bien. Hasta aquí, todo esto fue lo que nosotros estuvimos realizando ese primer día de clases. Y ahora sí vamos a tener justamente un seguimiento en base a esto que desarrollamos cada clase que vayamos teniendo.